¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Faltaba fútbol, Vizca, y ahora parece como que tenemos una sobredosis de Bundesliga y de fútbol alemán. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Jaime? Bueno, sigue faltando fútbol, esa es la realidad. Ahora ya tenemos casi la promesa de que el fútbol puede ser que llegue a España el 11 de junio. Ya se habla algo de la Liga Portuguesa, obviamente ya se sabía de la Liga Portuguesa. Estamos a la espera de lo que pueda ocurrir en cuanto a certezas en Inglaterra y en Italia. Pero bueno, tenemos este campeonato alemán, Jaime, que nos presenta, ya lo habíamos conversado la semana pasada con Pepe del Bosque, al cual le mandamos un gran cariño. Y, a ver, yo creo que el torneo se nos puede definir esta semana, Jaime. Es cierto, hay doble jornada, está el clásico, pero después de la fecha de entre semanas, después del clásico, van a faltar 6 fechas, 18 puntos. Y el Bayern puede salir de ese clásico de visitante y sin público con una ventaja de 7. Entonces, matemáticamente no estaría liquidado el campeonato, pero la cosa ya se le encaminaría bastante al equipo que dirige Hansi Flick. Sí, estoy de acuerdo contigo. A ver, antes de meternos en el fútbol, porque ha sido, digamos, una sobredosis de Bundesliga. ¿Alguna vez transmitiste la Bundesliga? Sí. ¿Cómo, cuándo y dónde? Gol TV, en un par de mis últimos periodos. Yo creo que fue en el periodo previo a beIN Sports. Ahí algo de Bundesliga hacíamos. O sea, época de Pep en el Bayern. No, anterior. El equipo de Heynckes, anterior a la época de Pep. Sí, claro. el equipo de Heynckes, por ejemplo, exactamente. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pero ¿y con bueno, qué son muchos años también de ver a los equipos alemanes, o sobre todo al Bayern, en la Champions. Me tocó estar en la final alemana en Wembley, por ejemplo. Entonces, son muchos años observando estos equipos y conociendo un poco cómo funciona el fútbol alemán. Lo que sí tengo sobredosis de Bundesliga. Eso me parece que este fin de semana me vi todo lo que pude. Y bueno, no es un torneo que de repente, yo creo que muestra las características de los equipos alemanes, ese orden táctico, muy buena técnica, muy buen poderío físico, no hay tanto jugador sudamericano, o sea, el jugador sudamericano que va allá tiene que adaptarse muy bien a la filosofía alemana, y bueno, dentro de todo esto yo creo que está clara la diferencia de categoría que tiene el Bayern con respecto al resto, Jaime, que vamos a ver si este prometedor Borussia Dortmund, que ya veremos cuánto dura en esta versión, como pasó en versiones anteriores, ya sea por malos manejos o porque eran muy buenos los jugadores, pero al club se le desmanteló totalmente el equipo, estuvieron ahí a los tumbos para ver si lo podían recomponer. Ahora, cuando parecía que le iban a echar a Lucien Favre, el equipo se recompone, va a pelear el campeonato, quedó eliminado de la Champions, es cierto, pero porque es un equipo que tiene una base todavía en el talento, una base, me parece, Jaime, muy juvenil aún. Sí, es que es un equipo formador, es una liga formadora la Bundesliga, pero también es una liga de mediocampistas. Creo que los partidos a veces son de un muy alto nivel técnico de los jugadores, son jugadores de muchísima calidad, de muy buen pie, por ejemplo, de los nombres que aparecen ahora, Havertz, el chico este del Leverkusen, marca goles, claro, pero es un mediocampista con goles, un chico que tiene mucha llegada, pero no deja de ser un mediocampista y que por momentos... Es un mediapunta colocado más adelante. Pero sí, lo que pasa es que es alto, que tiene técnica y tiene también, claro. O sea, tiene la fortaleza física, es joven todavía. Pero es una liga que le falta pegada. Pegada hablo desde el punto de vista futbolístico. Hay una gran calidad de mediocampistas, es una liga que exporta mediocampistas. En este momento, pero porque tocan mucho, Jaime. Sí, ustedes miren el mediocampo del Barcelona, que es la referencia. A ver, tienes Rakitic, Vidal, que vinieron de la Bundesliga. De la Bundesliga. Te vas al Real Madrid, tienes a Toni Kroos, bueno, que es alemán y que vino de la Bundesliga. Te vas para el fútbol inglés y te aparece Mesut Özil, que salió también de la Bundesliga. Está Sami Khedira en la Juventus. Es una liga que termina formando mediocampistas, pero que me parece que le falta esa pegada en cuanto a cuota goleadora. Por eso es que Lewandowski y Haaland, Werner, sin desmerecerlos, te generan un contraste tan importante con el resto de delanteros de la liga. Bueno, siempre han tenido el peso de los grandes delanteros, los propios Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Gerd Müller,
Klaus Fischer en los años 70 también, y eran jugadores de referencia dentro del área porque se jugaba generalmente de los años 70 para acá, un 4-4-2, un 4-3-3 con extremos bien abiertos, con delanteros que tenían mucho peso dentro del área. Pero sí, coincido que hoy por hoy el peso de estos delanteros, que son muy buenos, está marcando un poco la liga. Y bueno, lo que también está marcando toda esta situación es que hemos perdido el peso de la casa, hemos perdido el peso de la localía. De los 18 partidos que hemos disputado, Jaime, solo 3 victorias locales, menos del 20%. O sea que la certeza, esto que decían los ingleses, que defendían que no querían jugar en estadios neutros, porque no, en casa tenemos un 0,5 más de punto con público. Por eso también es que el partido del martes entre el Dortmund y el Bayern sin público le otorga al equipo bávaro, me parece, una sensación de que, no te digo que va a ser fácil sacar el resultado, pero va a ser menos complicado. Pero es que hay un tema que lo hablo yo siempre y es los factores externos en el deporte. Vamos a hablar específicamente del fútbol, ¿no? Pero todos los puntos de quiebre de cosas que no necesariamente tienen que ver con la perfección y el talento del deportista. Vamos a la Fórmula 1. Las paradas en los pits, el cambio de neumáticos. Es un factor externo. No tiene que ver con la pericia del piloto. Vamos a la NBA. El tema de los triples. Pues el triple es un factor, sí, es parte del juego, pero es un factor diferente al flujo del juego, porque hay una línea que te dice que de aquí para allá vale 2, de aquí para allá vale 3. O de los suplentes, porque ahí se pueden hacer múltiples cambios durante todo el partido y hay que tener un plantel, se dice que de por lo menos 10 muy buenos jugadores, ¿no? Y las localías son factores externos, o sea, son factores que no tienen que ver con el talento de los 22 protagonistas que se paran en el campo, tiene que ver con un extra que va alrededor de esta situación, y eso nos va a desvirtuar un poquito el fútbol. Primero, lo va a hacer más auténtico en el sentido de que el mejor equipo tiene más opciones de ganar, o lo va a hacer más realista, digamos, pero también lo va a hacer más predecible, y creo que para la Bundesliga no le viene bien desde el punto de vista mediático que con la ilusión que se ha generado de esta liga, con la visibilidad que ha tenido la liga siendo la primera que rearranca, que de repente en la tercera jornada, una jornada entre semana, pues el campeonato se te quede desacomodado, se te quede, ya casi definido. Sí, bueno, son estas cosas que tiene el fútbol, ¿no? Porque también estamos pujando para ver cuándo comienza Inglaterra y el título, que suponemos que es lo más importante, se podría definir en esa primera jornada del regreso. Entonces, es algo que puede terminar por ocurrir. En Portugal la cosa no es así, en España no va a ser así, en Italia probablemente cuando regrese tampoco va a ser así. Pero sabemos bien que en la liga francesa no importa, o sea, sí pudimos haber visto una recuperación del Olympique Lyon, pero el Lyon se va a quedar fuera de competición europea, pero creemos que el título no se le iba a escapar al Paris Saint-Germain, Jaime. Y acá, bueno, uno tenía la sensación de que después de haber sufrido, sobre todo en el mes de septiembre-octubre con Kovac, el Bayern se ha recuperado porque tiene grandes jugadores, porque tiene una superioridad sobre el resto de la liga, porque también en esos meses se tambaleó la cabeza de Lucien Favre, y porque, bueno, tiene un nivel de presupuesto y una diferencia, una holgura este equipo bávaro que le permite estar en otra liga. El Bayern se arma para ganar la Champions, esto lo sabemos muy bien, Jaime. No la pudo ganar en la época de Pep, y ahora de repente por ahí, en estos accidentes que se da el fútbol, por ahí tenga la posibilidad de ganarla con esta transición de Hansi Flick, porque el equipo se ha mostrado muy bien en la Champions. O sea, ha recompuesto la imagen en la Bundesliga, está con vida en la Pokal y ganó los 7 partidos que ha disputado en la Champions, ya tiene casi un pie en los cuartos de final. Sí, y le va a hacer bien este tramo corto, digamos, este tramo de corto en cuanto a periodo de tiempo para disputar los partidos, porque el Bayern con Ancelotti, la parte final de Guardiola, llegaba a la etapa definitiva de la Champions, con la Liga en el bolsillo, pero cargado de lesiones. ¿Cuántos partidos no jugó Robben? ¿Cuántos partidos no jugó Ribéry? ¿Cuántos partidos no jugó Lewandowski? Entonces, me parece que lo va a tomar un poquito más fresco, lo va a tomar un poquito menos desinflado, y que normalmente, Vizca, yo sacaba una estadística, y tú que tienes tantos años has sido la Champions,
el único equipo que ganó la Champions con la liga en el bolsillo cómodamente fue el Bayern de Heinkes. El resto de equipos, que si bien hicieron dobletes y tripletes y todo tipo de combinaciones, terminaron ganando las ligas en el cierre de temporada. O sea, el Barça de Luis Enrique la gana en la última jornada, Sí, el Madrid de Zidane. digamos que pocos se dan el lujo de haber ganado la Champions entrando a las semifinales de la Champions, o sea, haber ganado la Liga, de ganar la Champions primero, haber ganado la Liga y haber entrado, por ejemplo, a las semifinales de Champions ya con todo en el bolsillo. Fíjate que eso le ocurrió al Barcelona en la temporada pasada, Jaime, Sí. con Valverde. Le gana la Liga un fin de semana al Getafe, después se prepara para jugar, o sea, fue 4 días antes del partido contra Al Levante le gana la Liga, al Levante, perdón. 4 días antes del partido contra el Liverpool en la ida. O sea que el Barça llegó a una situación ideal porque prácticamente en ese partido no se le iba la vida si la ganaba la Liga, porque ya la tenía muy, muy avanzada. Pero aún así tampoco, porque bueno, ese equipo tenía otros fantasmas, es evidente. Pero yo creo que hemos visto en esta segunda jornada de la Bundesliga, con esta sobredosis, hemos visto de repente una mejora del Bayern, una mejora del Leipzig, si bien es cierto, también hay que medir el tenor de los rivales a los cuales se han enfrentado, un Eintracht que viene a la baja, en el caso del Leipzig, el rival me parece que Sí, el cuando el Mainz. Leipzig, exacto, cuando el Leipzig encuentra la pegada y el Mainz tampoco es un equipo que esté en una zona tan cómoda en la tabla, entonces cuando el Leipzig encuentra el gol, encuentra la pegada, encuentra la puntería y sus jugadores están finos, es un equipo que sabemos que tiene un vértigo tremendo, generó 21 disparos en el partido de hoy y metió 5 goles, Jaime. La superioridad fue tremenda. Pero este Bayern que tuvo que cambiar porque no jugó Thiago, porque Goretzka estaba lesionado, o estaba tocado, mejor dicho. No, perdón, Gnabry estaba tocado. Goretzka se tiró atrás, arriesgó Flick, colocó a Coman por la derecha, a Perisic por la izquierda, y el equipo tuvo, me parece, una dinámica que no había tenido en Berlín contra el Unión. Se habló mucho del otro partido, bueno, del otro de los importantes, el del Dortmund. Se habló mucho de que no marcó Haaland, pues los delanteros a veces no marcan, no hay que darle muchas vueltas a ese asunto. Pero yo sí me quedaba con Estuvo un... cerca medio en la jugada, pudo haber Sí, marcado en la jugada del primero, pero pero sí es el hay un fútbol, ¿no? tema que, bueno, no es que me molesta, porque no me debería molestar, pero me choca un poco que se hable tanto de Asraf y de Guerreiro como el Cafú y el Roberto Carlos del siglo XXI. Y hay que ver un tema táctico, Vizca. Es un equipo que juega con 3 en el fondo. No son laterales, Sí, son carrileros. Entonces, sí. cuando tú juegas con extremos de una línea de 5 mediocampistas, el fútbol del equipo va a pasar por ellos. Siempre va a pasar por ellos. Porque un equipo que juega 3-5-2 o 3-5, lo que sea arriba, es un equipo que está diseñado para trabajar con volantes interiores del interior y para que el carril completo sea de lateral o del extremo como una vía de sorpresa. Entonces, ¿tienen mucho talento en los pies? Sí. ¿Tienen mucho gol? Sí. Pero no los podemos comparar con Robertson y Alexander Arnold, porque no, porque ellos ya de por sí juegan 20 metros más adelante de lo que lo hacen, por ejemplo, los laterales de Liverpool. Sí, lo que tiene es, a ver, tiene en la defensa, que es un equipo mayormente joven, tiene 2 jugadores de experiencia, que son Piszczek y Mats Hummels. Y ellos también, por la experiencia, sobre todo Piszczek, que ha jugado en la banda también, te puede terminar compensando al equipo y puede hacer que, como siempre ocurre, que a veces el equipo sí, con un bloque bajo, termine con una línea de 5, pero yo creo que trata de evitar la Fabre esto, y baja uno de los 2 laterales dependiendo, o baja Ashraf en la derecha o baja Rafa Guerreiro en la izquierda. Entonces, es allí donde el equipo intenta compensar muy bien y ahora me parece que Dahoud se ha acoplado muy bien porque el que falta es otro de esos jugadores de experiencia, que es Witzel. Ha levantado también su nivel Delaney. Entonces, tenemos un equipo que ha sufrido accidentes, porque los jugadores que tiene de baja no son menores, pero que también
para mí no lució tan bien contra el Wolfsburg este fin de semana como lo había hecho en el fin de semana anterior ante el Schalke 04. ¿Cierto? Son equipos, sobre todo el Schalke, que no vienen muy bien. Y uno se queda con la sensación de que en este partido se tiró un poco más atrás, logró defender mejor y sacó la carta del contragolpe. Algo que podía llegar a intentar hacer contra el Bayern, que se mostró también vulnerable con los 2 goles que le hizo un bastante débil Eintracht Frankfurt. Sí, el tema del Wolfsburgo es que por ahí es uno de los pocos equipos que intenta hacer algo opuesto a lo que un poco mandan los cánones o un poco la línea del fútbol alemán o de esta Bundesliga, Vizca. Y eso a mí me lleva a un punto pues, de organización y de estructura. A ver, la Bundesliga es la liga más joven de las 5 grandes ligas de Europa. O sea, es una liga que arranca en el 63 porque después de la Segunda Guerra Mundial ellos se quedan jugando torneos regionales, donde los campeones regionales jugaban una definición para conocer al campeón alemán, pero no se cruzaban los de las 5 regiones entre ellos hasta la fase final. Alemania fracasa en el Mundial de Chile 62 y eso obliga a que reestructuren el torneo. Por eso la Bundesliga es mucho más joven que las otras ligas que ya se jugaban con este formato. Pues en Inglaterra se jugaba desde el siglo pasado, desde antes. Aparte también de la división política que sufre Alemania después del impacto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es no solamente la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, sino como Alemania, que había sido, pongámosle, el epicentro de la guerra, termina fraccionada. Una parte con el lado del este de Europa y otra parte con el control de los aliados. Entonces, a partir de allí, es otro elemento más que hay que tener en cuenta. Y bueno, en los 60 la situación política con la construcción del muro de Berlín, etcétera, digamos que el fútbol entra en esa dinámica. Los del este, con su política para el deporte, muy clara de los equipos de la órbita socialista. Y bueno, la Alemania occidental rápidamente se puso en marcha y es cierto, fracasa en el Mundial de Chile 62, pero había ganado el Mundial en los 50. Entonces tampoco, tampoco es un país que era como que venía en llamas y había que tomar una decisión drástica. Pero sí me parece que la Bundesliga es una liga joven, es una liga que todavía, por ejemplo, no la ha ganado el Schalke 04, es una liga que tiene una zona muy fuerte en toda la cuenca del Rin, porque allí hay equipos, el caso del Borussia Dortmund, el caso del Colonia, el caso del Bayer Leverkusen, que son muy potentes. El Wolfsburgo también está ahí. El Wolfsburgo, bueno, hay varios allí. De repente, más arriba, tenés al Hamburgo, en el puerto, arriba. Después en el sur, aparte del Bayern, otro equipo que le ha ganado últimamente, el Stuttgart. Y bueno, en la parte norte y en la parte este, bueno, recién ahora hay un protagonismo con los 2 equipos de Berlín y ahí está el Leipzig sacando la cara por una de las ciudades más potentes que tenía la Alemania del Este. Sí, ahora vuelvo al punto de a dónde iba con esta reestructuración, pero bueno, hay solo 2 equipos hoy de la Alemania del Este, que son el Leipzig, que Red Bull va a Leipzig porque quería devolverle fútbol de Bundesliga al Este, porque no había en ese momento ningún equipo de la antigua Alemania del Este. El otro es el Union Berlin, porque el Hertha jugaba en la Bundesliga. O sea, el Hertha se queda en el lado oeste de Berlín y terminaba, bueno, pues en una situación compleja jugando pues en Alemania del Oeste, en Alemania Federal. Pero bueno, volviendo al punto. Sí. Alemania Occidental. Volviendo al punto. Se reestructura la Liga Alemana en el 62 para potenciar la selección, para tratar de corregir ese fracaso en el Mundial de Chile 62. Pero desde ahí queda una norma no escrita de que el gran objetivo del fútbol alemán es la selección alemana. Y que a partir del modelo y estructura de la liga se debe potenciar la selección alemana. Y yo creo, Vizca, que es la única liga y selección del mundo que nosotros podemos decir que están a la misma altura. Porque, por ejemplo, opinión mía, y me dirás lo que tú piensas, la Liga Española está por encima de la selección española en cuanto a trascendencia mundial y a historia. La Liga Inglesa... Sí, lo ha estado históricamente, pongámosle que sí. La Liga Inglesa está por encima de la selección inglesa. La selección francesa está por encima de lo que históricamente ha sido la Liga Francesa, y si nos venimos hacia acá, hacia nuestro continente, vamos a encontrar pues casos medianamente similares. No sé cómo lo veas.
A ver, cuando los futbolistas de categoría, sobre todo, terminan yendo a los mercados más importantes, esos mercados importantes es lógico que van a terminar por atrapar y por generar un imán hacia el gran talento. Entonces, con todo ese gran talento importado, va a dar como una consecuencia lógica. Yo creo que uno de los pocos que de repente no ha estado en esa línea ha sido Italia. Aun cuando Italia tenía el mejor fútbol del mundo, Italia tenía una gran selección. Entonces, de repente, lo que ha pasado, Jaime, es que la Bundesliga no ha sido una liga con tanta potencia económica como para poder atraer a una playa de estrellas, como si ha ocurrido últimamente con la Liga Española y con la Liga Premier. Entonces, claro, Inglaterra tiene un título mundial, España tiene un título mundial, Italia tiene más, Alemania tiene más, Francia tiene más ahora. Pero creo que también pasa, me parece, por el arraigo, por la organización. Y los alemanes son organizados. Siempre han sacado jugadores en todas las líneas. Siempre han sacado muy buenos arqueros, de lo cual estábamos conversando ayer, por ejemplo. Sí. Y ahora tiene muy buenos mediocampistas. ¿Pero por qué tiene muy buenos mediocampistas, Jaime? Porque han puesto el énfasis cuando Alemania descubre al gran equipo de Pep Guardiola y lo trae a Pep Guardiola. ¿Qué quería Alemania? Llevarse o aprender de ese hombre cuya mente revolucionó al fútbol. Porque Guardiola, vamos a decir, y no se puede revolucionar al fútbol ahora en los años 2000. Sí que se puede. Y Guardiola, sobre todo fíjate, España le gana la Eurocopa a Alemania en el 2008. España sale campeona del mundo, elimina a Alemania en las semifinales. España gana la Eurocopa del 2012. Y en todo ese ciclo, con Aragonés o con Del Bosque, estaba la marca del Barça. La marca del Barça implicaba a Guardiola. Y de ahí se saca la técnica para jugar con los medios. Porque, o sea, para Alemania, Xavi Hernández o Andrés Iniesta eran de los de ellos. Tipos que tenían dinámica, que no se adornaban con la pelota, que jugaban para adelante, que si metían un regate, una pisada o una escondida de la pelota, era porque el equipo lo necesitaba. Y esa es la eficiencia alemana. Como es un jugador como Busquets, por ejemplo, que podría tranquilamente ser alemán. Ellos no se interpretan con la filigrana del fútbol sudamericano, por ejemplo, pero sí con eso. Y ahora observaba muchos de estos jugadores que hay hoy por hoy de calidad jóvenes en la Bundesliga. Lo veía en el a un ex del Bayer Leverkusen, en el Leipzig, a Campbell, y me parece un jugador extraordinario, Jaime, porque lo tiene todo, tiene disciplina táctica, tiene ida y vuelta, tiene calidad con la pelota, te sabe jugar a un toque, se sabe perfilar para proteger el balón. O sea, es un jugador que, por ejemplo, debería terminar en un equipo top en Inglaterra o en España. Pero todo este análisis que acabamos de hacer cumple con la premisa que hablábamos antes. Hay una norma no escrita de que el fútbol alemán trabaja en pos de nutrir a su selección. Y por ejemplo... Hay un objetivo. Exacto, Jaime. Claro. Es como aquellos equipos grandes. ¿Qué hace un equipo grande en sus divisiones juveniles, Jaime? O sea, trabaja para llevarlos al primer equipo y para vender jugadores lo antes posible. Pero o sea, mantiene una línea. Mantiene una línea. En todas las categorías se juega igual. Es una línea vertical, que va hacia arriba o que va de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Pero es una línea del equipo, no del país. Está bien, pero yo creo que o sea, la línea de la Masía no es la línea de Valdebebas. Entonces, no es la línea de los equipos vascos, no es la línea de los equipos andaluces, no es la línea exacta. Entonces, el Barça se nutre, el Madrid se nutre, el Athletic Club se nutre, pero después cuando llegan a primera, el seleccionador dice, y esto es incompatible. Porque el éxito de la selección española es que tenía la base del mismo equipo. Es decir, la selección campeona del mundo de España era el Barcelona con 2 retoques más. Los convocados... Había un poquito de todo, pero estaba pensando en algo. Pero fíjate, los convocados de la selección española, Vizcaera, Madrid, Barça, Valencia y un poquito más. Entonces tú partes de una base reconocible. Y eso es Alemania históricamente. Alemania siempre fue el Bayern, la base de la selección alemana retocada. Bueno, y te van a decir los amantes del fútbol español que defiendan un poco más al Barça, que cuando el Barça anduvo bien y el Barça proveyó de una línea coherente
la columna vertebral, los Piqué, Puyol, Busquets, Iniesta, Xavi, Pedro incluso, el equipo jugó a otra cosa y tuvo una identidad distinta y allí se encontró y se ha reconocido. Pero pensaba también, mientras en Alemania me parece que hay una línea un poco más a los técnicos jóvenes, incluso a los veteranos que llegan, a los que llegan de afuera, como Favre, como Peter Bosch. La idea es hay que jugar a lo técnico. Fíjate que ellos no importan entrenadores que les vayan a desmerecer el nivel. No hay un Pepe Bordalás, con todo lo que sé que te gusta, Pepe Bordalás en la Bundesliga. No hay un Cholo Simeone en la Bundesliga. No lo hay. Se juega un fútbol muy franco, muy leal, muy combativo, pero no se juega a especular. Es que está marcado ese camino. La excepción a la regla de los últimos años creo que es Francia, porque Francia te gana el Mundial con un jugador de cada equipo. Pero el éxito de una selección es una base reconocible, una base que se conozca. El Bayern de 2014, el Barcelona del 2010, la Juventus del 2006, pues los últimos ejemplos que tenemos a la vista. Y claro, en España eso fue una coincidencia, en Italia eso fue una coincidencia, en Alemania estaba planeado así. Estaba planeado así. ¿Por qué? Porque el Bayern es un equipo que recluta el talento local, lo refuerza con alguno otro que extranjero, pero agarra lo mejor de lo mejor de su fútbol local. Los otros equipos siguen produciendo jugadores con una identidad similar. Y después te lo lleva al Bayern, porque te ha llevado lo mejor del Dortmund, desarmó al Dortmund también. Claro. Sacó a Neuer del Schalke 04. O sea, ellos van pescando y también al Bayern le viene bien que los demás sean tan débiles, que no puedan mantener un buen equipo durante más de un par de campañas y que ellos tengan el poder económico para poder ser la cara del fútbol alemán a nivel europeo. Y es muy difícil que esto funcione así. Creo que solamente lo puede tener el corporativismo y el orden alemán, porque a medida que se han ido creando alrededor del mundo ligas, digamos, o instituciones que administran las competiciones de primera división de los países, porque realmente eso es lo que hace la MLS, la Liga MX, las organizaciones que manejan las ligas. Claro, realmente lo que ellos son los gestores del campeonato de primera división de la federación. Pero cuando tú generas eso, ya no vas en la misma dirección. Es decir, los intereses de los clubes del fútbol mexicano no son los mismos intereses que los de la selección mexicana. En cuanto a la selección mexicana, le encantaría ahí ya me parece que estamos mezclando peras con manzanas. No estamos mezclando peras con manzanas, Vizca. Sí, lo mismo que la MLS. Mezclando peras con manzanas, porque no podemos comparar el nivel organizativo, Jaime, que hay en Europa con el que hay en algunos países de América. O sea, sí te entiendo que la Bundesliga, la MLS es una liga que está buscando tener un equilibrio y una coherencia. ¿Para qué? Para que el fútbol de Estados Unidos crezca. Claro. Aparte, la MLS nace y crece cuando Estados Unidos se compromete, o la FIFA se compromete con Estados Unidos y le otorga el Mundial de 1994. Sí. O sea, el fútbol de la USL, donde estaba el Cosmos, explotó en 1000 pedazos. El Cosmos era lo más fuerte de esa liga, tenía Pelé, Beckenbauer, y los demás. Está bien, había muy buenos futbolistas, pero la liga no tenía la potencia como para poder sostener a todo eso. Y el Cosmos sí tenía mucha potencia. El fútbol de Estados Unidos desapareció durante un tiempo a nivel clubes con una competencia importante y renació con la MLS. Es un híbrido todavía porque, si bien es cierto, y esto a nivel del macro, del tema económico que vamos a vivir después de la pandemia, me parece que el nivel de manejo económico de los clubes de Europa se va a ver un poco reflejado en cómo las franquicias de Estados Unidos, sobre todo de NBA, NFL, se manejan económicamente, con topes salariales, con regulación económica muy clara. Pero claro, nuestro fútbol tiene algo que no tienen los deportes americanos, y ahí está el balance. O sea, querían crear esta Superliga Europea como algo cerrado, y creo que sabemos que lo que el fútbol tiene
y lo que el fútbol una de las muchas cosas que nos apasionan de él es que de repente te aparezca un Leipzig de la nada, te aparezca un Ajax de la nada, te aparezca un Atalanta de la nada, te pueda aparecer un Getafe de la nada, y tengamos que hablar de esto. Y nos abre a la mente para decirnos que el fútbol no va a pasar siempre por la Juve, por el Bayern, por el Manchester United, por el Real Madrid y por el Milan. Sí, pero está bien, y tienes razón en eso. Y esas historias son maravillosas y es la que hacen el fútbol lo que sea. Pero me quiero centrar en la MLS para volver a Europa. A ver. Cuando la MLS empieza a repatriar jugadores norteamericanos que estaban en las grandes ligas europeas y a mezclarlos con jugadores contratados centroamericanos, genera un efecto inverso a lo que ellos buscaban. Les desmejora el nivel a sus locales, porque no es lo mismo jugar en la Roma que jugar en Toronto, Correcto. y le subes el nivel a los centroamericanos. Tanto es así Correcto. que son países como Panamá, Honduras, Costa Rica los que dejan a Estados Unidos fuera del siguiente mundial. Correcto. A eso yo voy. Cuando hablo de los intereses de las ligas y las selecciones quieren que los jugadores locales se consoliden, sean estables y mejoren. Las ligas quieren traer estrellas y quieren traer jugadores. Vámonos a Europa. Bueno, las ligas quieren que su negocio esté dentro de un determinado presupuesto. Claro. Entonces, mientras esté dentro de los números, para la MLS, y esta es la diferencia que hay entre el fútbol y los otros deportes, mientras vos, porque son muy superiores en los otros deportes porque no se compite a nivel mundial como en el caso de la NFL. Entonces, cuando vos tenés un alto nivel de superioridad, no te importa que en el fútbol del Caribe o en el fútbol de Centroamérica tu impacto sea el que ellos crezcan también. ¿Por qué? Porque sus ligas no tienen la capacidad organizativa. Cosa que no ha pasado con la Liga Mexicana. Y ahí es donde está un poco tu paralelo. Pero yo creo que hay que tratar de entender que no todo el deporte es una matemática y que en muchos casos hay que adaptar fórmulas, porque es justamente eso. La matemática implica que una fórmula funciona en un determinado momento y espacio. Y en otros casos, uno tiene que entender que la fórmula tiene que ser adaptable. Y que sobre todo en el fútbol, que no es una ciencia exacta. Sí, estoy de acuerdo contigo. Te dejé de ver, no sé por qué. Pero bueno, me parece que hemos ido desmenuzando el tema de esta relación inversamente proporcional, o no, depende de cómo ustedes lo vean, porque para concluir, el boom de la Premier League coincide con el momento en el que desmejora la selección inglesa de una forma terrible, que se queda fuera de un mundial, el momento que el Barcelona empieza a necesitar llenarse de extranjeros para ganar el segundo triplete, la selección española ya no fue la misma que lo que había sido antes, y el Madrid pues ganó un doblete, ganó 3 Champions seguidas, el Barça ganó un triplete y la selección española ya no era así. ¿Por qué? Porque los equipos seguían estando en la élite en base a lo que contrataron, pero la selección ya se veía mermada en su estructura. Bueno, yo creo que también se apartó un poco de esa línea. También es un tema de liderazgo. Creo que los grandes equipos tienen que tener grandes líderes y me parece que, por ejemplo, en España y en el Barcelona no se logró apreciar del todo la figura de Puyol, por ejemplo. Y creo que siempre estuvo muy bien históricamente, y esto con el tiempo se sabrá, que hubiese un contrapeso entre lo que se hacía en Madrid y lo que se hacía en el resto del país, sobre todo lo que se hacía en Barcelona. Esa selección tenía esa capacidad y Aragonés lo supo interpretar muy bien. Y Aragonés potenció más el carácter de esos jugadores que sabía que los jugadores de Madrid tenían ese carácter y ese carácter ganador que lo llevan en su ADN, Jaime. Pero bueno, hablemos un poquito, ya para cerrar, del clásico. ¿Cómo lo ves? ¿Quién es el favorito? El Bayern es el favorito, por todo lo que hablábamos en el inicio, ¿no? Cómo Flick ha recompuesto. Quizás un poco muy duro lo que te voy a decir, pero yo pensé que Müller estaba acabado, Vizca. O sea, Müller cuando estaba bajo el mando de Kovac, era la pero sombra de Müller. No se llevaban. Sí, está bien. Creo que Kovac también entendió que me parece que hubo una fluctuación de vestuario ante la salida de Philipp Lahm. Con el liderazgo de Philipp Lahm, me parece que el equipo se torció un poquito. Y ahora creo que con el toque de Niko Kovac, al cual no le van a dar ningún crédito si ganan toda esta campaña, yo creo que Kovac le puso las barbas en remojo a Thomas Müller.
y probablemente a Manuel Neuer también, porque Manuel Neuer venía de toda la otra situación. Son los grandes líderes de la selección alemana, Jaime, y venían ellos del tema del fracaso de Alemania en el Mundial, donde, por ejemplo, Ter Stegen pintaba como titular, donde la selección me parece que necesitaba otra clase de aire. Y bueno, hay veces que pasa esto. Por eso en ese equipo, en ese club, son directivos los Hoeneß, los Beckenbauer, en su momento, exactamente. Entonces, ellos representan a la parte conservadora de Alemania. Y hay jugadores aquí que estaban encontrándose, me parece, viéndolo de afuera, tocó de oído, aquel que pueda rebatir, no hay ningún problema, pero ellos parecían como vacas sagradas. Y basta ver lo que pasó en el Mundial, Jaime, con Neuer, atajando cuando todos vimos que en el fondo no tenía que atajar. Sí, ¿no? Que a propósito renovó. El otro cambio que hubo junto a Flick es que entró Oliver Kahn de director deportivo. Oliver Kahn no comenzó la temporada de director deportivo, lo tomó, me parece que fue en enero, por ahí. Entonces ya ahí tienes otra voz de mando importante. Que se produjo todo el movimiento de Flick también, que estaba parte dentro de la estructura técnico-directiva, y él pasó al banco de suplentes, lo ratifican, llega Kahn también, que bueno, es parte del ADN del Bayern, ¿no? Es parte del ADN del Bayern. Creo que el Bayern tiene mucho más por donde lo veas. Y sobre lo que decías del Dortmund, que no te gustó del todo este fin de semana, yo estoy de acuerdo contigo, pero me parece que jugó un poquito al escondite, que más o menos... jugó pensando en el clásico, quizás. Sí, pero fíjate, me contaba un amigo, Vizca, que muy pocos equipos de la Bundesliga pudieron hacer más de un entrenamiento 11 contra 11 antes del partido de la jornada pasada. Entonces, como están tan limitados con los entrenamientos, no te sorprenda que hayan probado cosas, y por eso no es una sorpresa que el Dortmund por ahí haya alineado un partido entendiendo que igual le alcanzaba para ganar al Wolfsburgo, no le sobró nada, pero igual le alcanzaba, y pensando un poco en lo que va a ser en el clásico frente al Bayern Múnich. Bueno, veremos. Hay un triunfo en la Supercopa recientemente a favor del Dortmund. Hay un triunfo en Dortmund, obviamente con público, en la temporada pasada, pero es un partido que históricamente, salvo en la época de Klopp, es bastante favorable al Bayern. Así que concentrará nuestra atención y veremos si en esta doble jornada ya se nos perfila un poco el campeonato de la Bundesliga, o si realmente tendremos un final electrizante. Ha sido un gusto, como siempre, Vizca. No te empaches de Bundesliga. Seguiremos comiendo Bundesliga por ración doble en esta semana. Ya vuelve la liga, ya vuelven las otras competiciones. Ha sido un gusto. Un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.